Soy docente de nivel inicial y hace varios años que llevo a cabo una huerta en el departamento Totoral, una localidad de 300 habitantes, Timbolar se llama. Soy personal único, es una sala múltiple de jardín de 3, 4 y 5 años. Y bueno, el trabajo con la naturaleza es fundamental a esa edad. La pregunta iba dirigida a los almácigos. Yo he trabajado muchos años con excelentes resultados con los tubitos de los que quedan cuando se acaba el papel higiénico, arvejas, lechuga, tomate, hemos hecho de todo ahí en almácigos y a la hora de trasplantarlo, lo enterrábamos con el tubito de cartón. Como los chicos son chiquititos, para poder maniobrar, manipular mejor estas plantitas, nos daba muy buenos resultados. Y ahora veía que todas las bandejas son negras y por eso la pregunta era si, por ejemplo, podemos utilizar el vasito de yogur. Hemos utilizado también la caja de leche o de vinos de Tetra Brick, también para hacer ahí almácigos, pero después los sacábamos, no la reutilizábamos a la caja. Como el vasito de yogur es blanco, digo, bueno, si influía en algo el color o no, porque eso no lo hice nunca todavía. Gracias, Patricia. Muchas gracias por estar. Sí, se pueden utilizar. El color, como dijo Fátima también, hay que tener cuidado. El negro siempre calienta un poco más porque atrae los rayos solares. Atrae, ¿no? Absorbe absolutamente toda la radiación frente al blanco y los otros colores que repelen. Siempre tenés que tener la precaución de que tengan los orificios abajo. Eso es fundamental. Eh, y siempre está buenísimo que uno en el vasito de yogur, dependiendo el volumen, por ejemplo, el vasito de yogur debe andar en los 100 centímetros cúbicos, quizá un poquito menos, 75 centímetros cúbicos, no lo sé, pero recordando más o menos el volumen que tiene, también podemos jugar con los días que podemos tener el plantín ahí adentro y con la especie. Por ejemplo, si nosotros en un vasito de yogur de 100 centímetros cúbicos, quizás podemos hasta tener un plantín 50 días, 60 días, 2 meses y tener un buen desarrollo y adelantar, si nosotros tenemos la precaución de cuidarlo en esta cuestión de que nosotros modificamos el ambiente y adelantar, por ejemplo, la siembra de los tomates, de los pimientos, de la berenjena para este año. Podemos empezar, por ejemplo, en julio y lo vamos a tener julio, agosto, cuidándolo del frío, septiembre, y ya cuando nosotros podemos hacer una jugada en cuestiones de especular con la primera helada que va a caer, también tenemos la posibilidad de cubrir esos plantines, ya que son chiquititos, podemos ponerle alguna sábana vieja, alguna tela liviana, y ir al terreno definitivo antes y tener cosechas, lo que nosotros se llama primicia. Y quizá en diciembre ya estemos cosechando tomate, si empezamos sembrándolo en julio. Y eso hay que tener ahí la precaución siempre del volumen que vamos a utilizar del recipiente. Por ejemplo, la cajita del Tetra Brick es bastante grande. Ahí quizá podamos tener un plantín de tomate que tenga un desarrollo bastante importante y vamos a ir al suelo con un plantín grande. Siempre vamos a tener en cuenta el objetivo de la huerta. En una huerta familiar que tiene menos plantas podemos trabajar mejor con eso. En una huerta comercial que trasplantamos quizá 200 plantines de tomate, vamos a tener que tener otra estrategia. Pero es muy importante eso. Y llevarlo con el pan de tierra. Sí, Una cosita, perdón, Patricia, vos habías preguntado también por el tema de utilizar los maples de huevos. sí. Bueno, ahí Ignacio te está contestando un poquito esto, que tiene tan poquita cantidad de tierra que a lo mejor podés hacer a lo mejor alguna lechuga, digamos, pero también tenerla menos tiempo ahí, por el volumen de tierra. Sí, nosotros probamos a hacer lechuga, y tomates no, como que les faltaba tierra, digamos, con los chicos. Probamos a hacer lechuga y a la hora de trasplantarlo cortábamos el maple
con una tijerita y enterrábamos también el maple, el cartoncito. Sí, sí, gracias Graciela, que me lo recordaste. Hay que tener precaución cuando uno utiliza recipientes que no son plásticos, como el maple de huevo o los cartones que se pueden usar, los rollos de los papel higiénicos, del papel de cocina, que como no es plástico, el cartón transpira el agua que nosotros... entonces vamos a tener que tener precaución de que no se nos seque. Eso ténganlo en cuenta. La pregunta, ¿qué es mejor para el almácigo el sustrato? ¿Vermiculita o la perlita? Esa era mi duda. Viste que las dos tienen diferentes formas. Una es más laminar, la vermiculita, y la otra tiene una forma esférica, más como si fuese una pelotita, que es la perlita. Sí. Las dos se comportan de manera similar. Yo prefiero más la perlita, porque con la forma esférica para mí se acomoda mejor dentro del sustrato y me permite que el agua drene mejor. Me deja poros más grandes dentro del sustrato y permite que drene mejor el agua. Y a su vez, dentro de la misma bolita, hay poros más pequeños que retienen mejor la humedad. O sea, me cumple las dos funciones, tanto sea para que me quede oxígeno dentro del sustrato y también me quede agua retenida adentro y que la aprovechen las raíces. Pero las dos funcionan de manera muy similar, inclusive uno puede mezclar las dos en partes iguales también. Habría que ver la cuestión, no recuerdo ahora, la cuestión del precio, también puede tener que ver, si hay una más cara y otra más barata, quizás uno tiende a inclinarse hacia la que es más barata, y otra de las cosas que si vos haces en maceta, que te recomiendo, que quizás seguramente lo haces, es que en el fondo de las macetas le pongas piedra, le hagas una capita de 1 centímetro por lo menos de piedra de construcción, la piedra... Arcilla. Exactamente. Para que el agua cuando va llegando y llega al fondo de la maceta o del tacho, ahí va a drenar muchísimo mejor. Porque que no se nos provoquen encharcamientos en las macetas o en los almácigos es fundamental, porque eso es caldo de cultivo para cualquier tipo de enfermedad que pueda ir dando vuelta. Cuando hablo de enfermedad hablo de los hongos, que son... Hay un complejo que, bueno, se llama Dampinov, en la jerga nuestra, y que nos pueden atacar, y cuando tenemos exceso de humedad, le estamos dando condiciones a esos hongos para que nos puedan atacar a nuestros plantines o a nuestras plantas. Pero son muy similares las dos para cerrar, y yo me quedo con la perlita. A mí me gusta más la perlita, me parece que el agua drena mejor con la perlita. Bien, sí, yo hoy tuve mi primera experiencia de siembra, lo hice en unos almácigos chiquititos en realidad, porque no conseguí más grande, eran de unos 2,5 centímetros. Y bueno, sembré, bueno, hice un par de siembras de hortalizas, y mi duda era, bueno, primero, cuáles eran las semillas que podía... O sea, si había alguna limitación en cuanto a las semillas para plantar en almácigos, o tener que hacerlo en siembra directa, o se podían hacer todas en almácigo y después trasplantarlas. Y mi otra duda era, cuando terminé de hacerlo, ¿dónde lo pongo? Si en las sombras, si al resguardo, si lo tapaba con una bolsa, para que mantenga humedad. Bueno, no supe dónde lo podía dejar. Por ahora lo dejé debajo de la galería, al aire libre, pero techado. Con respecto a qué hortalizas vos vas a poder hacer ahí, como primera cuestión es toda aquella que tengan las semillas más chiquitas, ¿sí? Pero tenés que tener en cuenta que hay algunas especies que no se pueden hacer por más que tengan la semilla chiquita, como pasa con la zanahoria,
y por ahí con especies como el rabanito o la rúcula. En el caso de la zanahoria, ¿por qué? Por el tipo de raíz que tiene y cómo se desarrolla y por cómo está acomodada, digamos así, la raíz. En el caso cuando vos la vas a trasplantar, tiene como un pelito en la punta, la raíz, que es lo que hace que tenga la forma que tiene la zanahoria. Si eso se quiebra, hace que empiece como a ramificarse. Entonces, la zanahoria, a pesar de ser chiquita, no se puede hacer en almácigos. Y en el caso, por ejemplo, del rabanito y la rúcula, no es muy conveniente hacerla a raíz de que tienen el ciclo muy cortito. Entonces esas se pueden hacer tranquilamente y como son básicamente de todo el año, por ahí no se justifica tanto el tema de hacerlos en un almácigo. Después, digamos, en realidad, como un poco dijo Ignacio, en general todas las especies se adaptan salvando estas excepciones. Ignacio. Sí, en realidad cuando uno trasplanta con pan de tierra, al no romper las raíces, a priori, cuando no se rompen las raíces, cualquier especie soporta el trasplante. El tema es que cuando uno hace una zanahoria o una rúcula, una chicoria, que las plantas están todas juntas, ese trabajo también se hace muy tedioso. Entonces, quizá en un metro nosotros tenemos, en un metro tenemos como 20 plantas de zanahoria, por ejemplo, y vamos a tener que hacer un montón de plantines de zanahoria para poder cubrir mucha superficie. Ahí volvemos de nuevo al objetivo de la huerta. Si quizás es una huerta tras patio y más pequeña, se puede hacer o no. Pero como dijo Graciela, en líneas generales, esas son las especies que se pueden hacer y que no. Respecto a lo que preguntabas, por a dónde lo pones, en realidad uno tiene que tratar de buscar que le dé el sol, tiene que tener la precaución de que los soles del mediodía y cuando la temperatura es muy alta, no nos esté perjudicando, que no se quede sin agua, porque acordate que en general el recipiente en donde nosotros hacemos los almácigos tiene poco volumen, entonces también hay poca agua. Y esa agua se transpira, o sea, el propio plantín la transpira más lo que se evapora directamente desde lo que está en el sustrato. Entonces tenemos que tener esa precaución. Si no le da el sol, si no tenemos las suficientes horas de luz, de sol directa, que por lo menos son 5 o 6 horas, lo que va a pasar es que el plantín va a buscar esa luz y se va a elongar, y se va a lo que le decimos nosotros espigar. Y va a ser un plantín débil, y va a correr el riesgo de que se quiebre muy fácil, porque no va a tener la morfología que tendría que tener un plantín normal. En los primeros estadios, hasta que germina, puede estar a la sombra, está bien, tenemos que tener la temperatura óptima de germinación de casi todas las especies, ronda los 20-25 grados centígrados, con buena humedad. Pero una vez que la planta ya germinó y ya tenemos las primeras hojitas, los cotiledones afuera, ahí ya tenemos que procurar de tener al menos unas 6 horas de luz y que no sean las horas de luz del mediodía en los momentos de temperatura extrema en el verano. Ahora ya pasamos la época más dura de temperatura, algunos días está haciendo bastante calor, pero más ya cuando entremos más al otoño y al invierno, vamos a tener, lo vamos a poder dejar al mediodía tranquilamente. Inclusive si queremos podemos hacer una cubierta, un tunelcito, o ingeniárnoslo de alguna manera, como para hacer lo que fuese un invernaderito, ya cuando la temperatura baje más. Quizás ahora todavía es muy temprano, pero bueno, podemos aprender a manejar, lo ponemos a la noche y cerca del mediodía lo abrimos, con un nylon, con una bolsa de nylon transparente o con un pedazo de nylon de invernadero tranquilamente, hacer como una casita, como un invernaderito. Eso también nos va a acelerar el proceso de germinación y el crecimiento. Y también
en los momentos de mucha temperatura, podemos usar la media sombra, siempre procurar usar media sombra al 50%, no la más tejida de todas, porque esa no va a dejar pasar suficiente luz y va a provocar ese espigamiento del planting. Mi inquietud era eso, más que todo porque yo, donde estoy, hace mucho, como decís vos, a la noche mucho frío, hasta se hace escarcha ya en esta época, y digamos al día o sea, el sol pega muy fuerte y se levanta, digamos, toda la humedad. No tuve mejor idea que ponerme ya hace un mes que estoy, o dos, de hacer un invernadero. Lo llegué a terminar ayer, bien, muy contenta con eso. El tema es que me gustaría plantar directamente o sea, los plantines adentro del invernadero, pero me preocupa el tema de la humedad, no sé cómo hacerlo, no sabía qué plantar ya ahí con ese PDF que mandaron, bueno, lo voy a estudiar. Sí. ¿Dónde estás? ¿En qué parte de la Argentina estás? ¿O del En mundo? Villa Carlos Paz, pero para el lado, digamos, de Tanti, para el lado de bien. Cosquín, en esa zona. Ya tenemos mucha amplitud térmica, o sea, a la noche está haciendo mucho frío y de día el sol pega muy fuerte. Sí. Bueno, los invernaderos siempre, no sé cómo lo hiciste, siempre tienen de alguna u otra manera, alguna forma de que nosotros podamos regular la temperatura o levantando las paredes o con una apertura cenital arriba para que nosotros podamos regular esa temperatura en los momentos de más frío o más calor. Por supuesto, cuando está más frío lo cerramos, cuando hace mucho calor abrimos y dejamos que el aire corra y que la temperatura nos baje. Un día como hoy, de sol directo a esta hora, si nosotros tenemos el invernadero cerrado, capaz que tengamos una temperatura bastante alta. No sé qué temperatura tenemos ahora, pero a ver. Acá marca 23 grados. Quizás tengamos 5 o 6 grados más, cerca de los 30 grados. 30 grados es bastante para una planta. Y bueno, ahí es donde nosotros abrimos el invernadero y regulamos la temperatura. Cuando estamos llegando, antes de que caiga el sol, cuando vemos que la temperatura bajó más, lo cerramos. Y ahí concentramos la radiación para que a la noche no baje tanto la temperatura ahí dentro. Con las cuestiones de la humedad también hay que tener cuidado, hay que procurar eso, que corra aire y que que no esté encharcado, que no tenga agua de más, porque eso puede provocar problemas de hongos. Cuando regamos, lo que vas a plantar en el suelo, procura regarlo desde la base de las plantas y no asperjar el agua que toque las hojas. Los plantines quizá no vayas a tener la oportunidad de no tocar las hojas con el agua, pero quizá lo que vos tenés en el suelo sí, dependiendo del tipo de riego que utilices. Si vas a regar con una manguera, ponésela en el suelo y dejá que solamente se riegue desde el suelo y que las hojas no se mojen. Y cuando baje un poquito más la temperatura, dentro del mismo invernadero uno puede utilizar una sábana vieja, por ejemplo, para cubrir a las especies que tengas ahí adentro y tapar los plantines inclusive también. Y tratando siempre de tener la precaución en los horarios de temperatura máxima al mediodía, de que no se nos pase de esa temperatura. Mirá, fíjate el celular, fíjate dónde puedas mirar la temperatura, y en el invernadero siempre va a tener 5 o 6 grados más de lo que hace afuera. En general, las plantas, su óptimo crecimiento siempre muy parecido a nosotros y a casi todas las especies, varía, pero las que hacemos nosotros, los 25 grados, en el rango de los 25 grados, 3 para abajo, 3 para arriba, 20, 25 grados, más para abajo que para arriba, tienen como su óptimo desarrollo. Hay particularidades, por supuesto, pero así como regla muy general, 25, 22, 23, 24, 25 grados es la temperatura óptima de crecimiento de casi todas las plantas. Bueno, precisamente mi tema, o sea, siempre tengo la oportunidad de cultivar hace algunos años, siempre en almácigo por el poco espacio,
o sea, poco espacio en tierra, siempre iba distribuyendo los plantines que iban saliendo a lo largo de los espacios que me iban prestando bueno, experimentando también. Y siempre utilicé bandejas, que las hacía yo con pallets o bandejas altas aproximadamente entre 7 y 10 centímetros, y nunca cultivé con plug. Esta vez me lo regalaron, unos plug que no son tan grandes, y nada, puse, por ejemplo, remolachas y creo que la remolacha es la semilla más grande. También puse cebolla, lechugas, pero bueno, puse en las bandejas, en otras bandejas solamente que no son plug, puse habas y arvejas en otro. No sé si lo hice bien, no sé si se pueden utilizar, por ejemplo, las arvejas en el plug. Como que más o menos traté de utilizarlo entre lo más lógico posible, según las capacidades que tenía yo. Y tengo otra pregunta también, que es el tema también de los vegetales así como tipo tubérculos o de raíz, no sé exactamente cómo se llaman, como por ejemplo, ya estuvieron hablando de la zanahoria, pero también la remolacha y todo lo que crece debajo de la tierra. ¿Se puede hacer cultivos en almácigo? O sea, ¿es viable? Muy bien. Depende de lo que vayas a hacer. En el caso de la remolacha, sí, teniendo en cuenta también lo que dijo Ignacio de tratar de que digamos, quede pegadito del pan de tierra. Si son las que se le consume la raíz, la remolacha sí, pero teniendo en cuenta siempre este tema. Por ahí, como dijimos con Ignacio hace un ratito, la zanahoria tenés que tener muchísimo cuidado. El rabanito por ahí no te conviene porque tiene el ciclo muy cortito, y como es de todo el año lo puedes hacer sin ningún tipo de problema, entonces bueno, ese no se justifica. A ver, ¿qué otro de raíz? Sí, las liliáceas, puerro, cebolla, es hoja, no es tubérculo, pero que también crece abajo de la tierra. Puerro, cebolla, bueno, el ajo es distinto. Eso se puede hacer almácigo, eso está bueno por ahí. El almácigo de cebolla y de puerro, de verdeo, de cebolla de verdeo también. Es una especie que la hoja es bastante carnosa, entonces tiene bastante agua adentro. Al tener más agua adentro, aguanta más el trasplante. Es una cuestión siempre, la turgencia del plantín o de la planta depende de cómo puede absorber o no por las raíces ese agua, que después transpira por las hojas. Las plantas son como bombas de agua, que absorben agua de la tierra y la transpiran en su proceso de crecimiento. Mientras más agua yo tengo dentro de la hoja, es más difícil que la pierda o voy a tener más cantidad para perder. Entonces, por ahí la cebolla, el puerro, la cebolla de verdeo, no nos conviene usar el plug para sembrarla. Nos conviene más usar un cajón o hacerlo directamente en el suelo. Porque a la hora de trasplantar, vamos a tener mayor éxito de trasplante, porcentaje de prendimiento del plantín, porque es un plantín que se la aguanta más. Y sobre todo el momento del año en el que se hace, que es ahora, en donde tenemos menos demanda atmosférica y hay menos temperatura, entonces también transpira menos y aguanta más. Cuestión que, y aparte, la densidad de siembra de estos plantines, el puerro, la cebolla, el verdeo, es más pequeña. Vamos a poner más plantines en el metro, 10 centímetros, 7 centímetros, 5 centímetros, dependiendo de cuál estamos haciendo y cómo nos guste también hacer el trabajo. Pero por ahí ronda entre los 5 y los 10 centímetros. El puerro más cerquita quizá, la cebolla un poco más lejos, el verdeo un poquito más cerquita. Y entonces vamos a tener más plantines. Porque en el plug o en la bandeja de siembra, que vos preguntabas, tenemos de diferentes cantidades de alveolos, se le llama cada una de las celditas esas. Los de mayor cantidad de alveolo, que son de 288 alveolos, que son los más chiquititos de todos, se utilizan más para hacer cultivos de ciclo más corto
y en donde tenemos más densidad de siembra. Lechuga, sobre todo lechuga, y acelga, remolacha también. Acuérdate que la remolacha también va un poquito más cerquita que la acelga en la densidad de trasplante. Y cuando vamos aumentando, 200 alvéolos, creo que 178, vamos aumentando así, 75, 50 alvéolos, creo que es el más grande de todo. Esos son para especies en donde la densidad de siembra es más, o de trasplante, es más alta, digamos, como puede ser el tomate, como puede ser el pimiento, y en donde nos conviene también, tener, dependiendo también de la cantidad de superficie que hagamos, donde nos conviene que el plantín sea un poquito más grande y soporte un poco más el trasplante y vayamos con un plantín más fuerte. No recuerdo bien la pregunta sobre los plug que hiciste. No sé si era esa, pero... Sí, no, también más que nada, quería saber si estaba haciendo bien dentro de todo con el tema de utilizar el plug para las semillas más chiquitas. Sí, sí, Y utilizar más para grandes. eso. Sí. Y cuestión que nombraste recién, otra pregunta, las habas y las arvejas, como dijimos recién, generalmente uno cuando trasplanta con pan de tierra y no rompe las raíces, porque en las plantas las raíces, básicamente hay dos tipos y cumplen dos funciones. La más gruesa que nosotros vemos son las que cumplen la función de sostén de la planta en el suelo. Y las más finitas, que son las que se rompen cuando nosotros arrancamos la planta para trasplantar, son las que absorben el agua. Cuando nosotros trasplantamos con el pan de tierra, que es lo que pan de tierra se entiende, ¿no es cierto? Sacamos el pancito entero, como la foto que yo le pasé a Andrés antes que puso. No rompemos las raíces más pequeñas. Entonces, cuando trasplantamos, la planta puede seguir absorbiendo el agua, y entonces cualquier especie a priori se adapta a la práctica. Pero las habas y las arvejas, en general las sembramos a chorrillo. Bueno, las habas no, las arvejas las sembramos a chorrillo. También depende del objetivo de la huerta, si es una huerta comercial o si es una huerta de casa. Pero bueno, en el tiempo de desarrollo que tiene, y sobre todo que vamos a terminar cosechando fruto y no hoja, o sea que la planta va a tener el ciclo prácticamente completo, porque estamos cosechando el fruto, siempre es mejor hacerlo directamente en el suelo y no utilizar los plugs. Lo mismo sucede con los zapallos. Bueno, no es época ahora, pero en general se siembran directamente. Pero uno podría sembrar los zapallos, de hecho yo lo hago en maceta, y después, con mucho cuidado, trasplanto ese zapallo en el suelo con el pan de tierra, teniendo la precaución de no romper las raíces a la hora de trasplantar. Pero más que nada es maceta, pero no en plug, por ejemplo, directamente. Sí en maceta, más grandecito. Maceta más grande, la maceta también, depende de la especie que haga, vas a tener que tener un volumen de maceta. Macetas más pequeñas vas a poder hacer lechuga, acelga, rúcula, chicoria, todo ese tipo de cultivos. Los cultivos que tienen el ciclo completo, no ciclo completo, sino que nosotros consumimos el fruto, como puede ser el tomate, el pimiento, la berenjena, los zapallos. Como necesitamos más tiempo para que la planta complete todo ese ciclo, necesitamos recipientes más grandes para que tengan tiempo y lugar para el desarrollo radicular. Más o menos la proporción de planta que hay en la superficie que nosotros vemos y la que está abajo de la tierra es la misma. Vos te imaginas una planta de tomate que tiene la biomasa, que tiene 1,5 metros de alto, es la misma biomasa que tenemos abajo abajo de la tierra. Entonces hay que tener en cuenta el volumen de la maceta. Una lechuga que es más chiquitita con una maceta más chiquitita. Una planta que es más grande con una maceta que es más grande. Y por último, la pregunta era, ¿el mismo sustrato se utiliza para cualquier otra semilla? O sea, ¿para todas las semillas se utiliza todo el mismo sustrato? ¿O hay Sí, varía? podés utilizarlo. Lo que pasa es que el sustrato del almácigo es un sustrato más caro. Entonces, vos podés utilizarlo tranquilamente. Lo que pasa es que se te va en precio la cuestión. Pero si vos tenés un buen sustrato para el plantín y después una buena tierra negra mezclada con compost
en una maceta y teniendo en cuenta esto, poner piedras abajo de la maceta para que drene bien, inclusive podés agregarle a esa tierra negra y al compost mezclado un 5 o 10% de arena gruesa. Eso va a permitir que también drene mejor el agua, y un sustrato más barato, porque la tierra negra la podés ir a buscar a algún parque o a algún lado, siempre recordar sacar los primeros 10 centímetros de donde vayamos a buscarla, y el compost lo podés hacer en tu casa, si es que tenés la posibilidad de hacerlo. Y bueno, y la arena también es algo que no es muy caro de conseguir, podés pedirle a algún amigo que tenga alguna obra o algo así, y hacer una tierra un poco más barata para la maceta. Pero a priori, si vos querés usar tierra de sustrato para la maceta, la podés usar y va a tener buenos resultados. La pregunta era así, bueno, uno por ahí, no, estando en el campo, en el interior, no tiene a mano un lugar donde conseguir los elementos para un sustrato, por ejemplo, la perlita y bueno, todas esas cosas. Y bueno, uno para improvisar por ahí decía, como es, hacía simple vista, ¿no? Parecido tampoco al tegopor, por ahí se me ocurría desgranarlo un poco y mezclarlo con la tierra. No sé si eso es válido, o te produciría algún efecto contrario, ¿no? El problema que vas a tener con el telgopor es que no retiene agua. Digamos, no tiene posibilidad de absorción porque justamente es hidrófugo, pues para eso se utiliza. Claro, no, yo por ahí inocentemente decía, bueno, si la intención es oxigenar la tierra o hacer que no se vuelva sólida, entonces, bueno, pensé que iba a cumplir la función esa, pero no, claro, no veía la parte esa de la humedad del agua. Bien. Y segundo, bueno, la otra pregunta así cortita también es respecto a los tiempos, ¿no? Por ahí uno no sabe en qué época sembrar ciertas semillas y por ahí sería lindo o si está en el PDF, bueno, sería muy importante para mí poder aprender esa parte también, ¿no? Porque uno no sabe si puedo sembrar hoy, qué puedo sembrar. Bueno, nosotros decimos, bueno, esta es la época de la cebolla y algunas otras semillas sabemos, pero después, si quiero sembrar un pimiento, un tomate, una semilla así, bueno, desconozco de eso. Vamos a priorizar que el sustrato sea un sustrato, lo que se llama también en la jerga nuestra, livianito. Livianito de peso, literalmente. La tierra negra, cuando tiene mucho limo y mucha arcilla, bueno, la arena también es una cuestión bastante, son pesadas, tiene mucha densidad. La perlita y la vermiculita, al tener tanto oxígeno adentro, son mucho menos densas y hacen que el sustrato sea más liviano. La turba de río está muy buena también, se utiliza muchísimo, también tiene su costo, pero por ahí lo podemos suplantar con la cáscara del maní en caja, no la cáscara rojita, sino la cajita del maní, cuando viene entero, cuando viene como la chauchita, esa chauchita molerla bien, y esa nos puede, si tenemos posibilidad de conseguir, y somos consumidores del maní, de esa forma, la podemos guardar y la podemos utilizar. Y otra alternativa que tenemos para usar es utilizar, tratar de rescatar a través de un tamiz, tamizando, lo que sea todo ramitas pequeñas, todo lo que tenga lignine que sea livianito, como si fuese lo que se esparce abajo de los árboles, la hojarasca, que cuando se caen las hojas en el otoño, moler esa hojarasca y tenerla para utilizar y hacer una mezcla, dependiendo de la hojarasca, un 20%, un 30% de ese material mezclado con la tierra negra y con el compost nos va a ayudar a que el sustrato sea más livianito y tengamos más espacios
para que el agua corra y para que también retenga humedad. Y bueno, al mismo tiempo, eso nos va a estar aportando un poco de nutrientes, porque se va a descomponer dentro del mismo sustrato y bueno, también nos va a ayudar. Pero esos serían como los materiales que nosotros podemos rescatar de algún parque, tener la precaución, si son pinos que por ahí son un poco ácidos, dejar que se descompongan un poco, que se descomponga un poco más. Pero bueno, de otros tipos de árboles de hoja caduca, podemos ir a buscar ese material y fijarnos, y dependiendo del tipo de árbol que sea, ir experimentando, pero nos va a dar una mano de ese. Bueno, yo pertenezco acá al departamento Colón, de mi granja, en Córdoba. Y la pregunta era un poco sobre el tamaño del plantín. El mínimo y máximo. Máximo más o menos, ahí Ignacio comentó que dependía un poco de la cantidad de sustrato del envase donde se plantara. Ahora somos un poco ansiosos. ¿Qué tan rápido podemos hacer el trasplante de algunas, por ejemplo, lechuga, una selga? Y va otra preguntita junto. Yo siempre tuve la idea con esto de la germinación de el maíz para los animales. ¿Se puede acelerar humedeciendo las semillas antes de hacer el almácigo? ¿Vale la pena o no? En cuanto a lo que es el tamaño del plantín, es verdad, a veces nos gana la ansiedad. Uno tiene que saber, como dijo hace un ratito Ignacio, que nosotros tenemos que hacer o tratar de que la planta sufra lo menos posible, digamos. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo hortalizas de hoja, por ejemplo, siempre se dice que tiene que tener más o menos 4 de las hojas verdaderas, ¿sí? Así como en líneas generales, digamos. 4 hojas verdaderas. Y en el caso que vos vayas a trasplantar un tomate, pimiento o berenjena, ahí ya tiene que ser una plantita. Nosotros siempre, la forma práctica es que tenga como mínimo una cuarta, y casi la ramita o el tronquito que tenga más o menos el grosor de un lápiz, ¿sí? Como para que tengas una idea. Esa es una forma práctica, pero digamos, a veces es cierto que por ahí gana la ansiedad, entonces, pero sabés que de esa manera la planta sufre lo mínimo, digamos, ¿no? Sí, en condiciones óptimas, como dice Graciela, llegar a la cuarta hoja verdadera. Acuérdense que las primeras 2 son los cotiledones. Después siguen las 2 primeras hojas verdaderas y después siguen las otras 2 hojas verdaderas. Entonces ahí tenemos las 4. Eso en un plantín de lechuga lo tenemos en óptimas condiciones 45 días. Pero hay que ver porque varía mucho invierno-verano. Puede ser menos inclusive también. En el verano hay veces que en 48 horas, 3 días, tenemos la plantita afuera ya germinada. En el invierno hay veces que tenemos que esperar 6 días, 7, porque el frío hace que todo se ponga más lerdo. Y con respecto al tamaño final, va a depender del trasplante, va a depender del volumen. No sé si vieron alguna vez esos camiones que tienen como unas cuchillas grandes que trasplantan árboles. Cuando uno no quiere sacar el árbol, van con unos camiones y trasplantan árboles de 40, 45 años, en donde sacan con el pan de tierra y el árbol soporta ese trasplante porque nosotros no estamos rompiendo las raíces y el árbol o la planta puede suplir la transpiración del agua que tiene por las hojas a través de la absorción del agua de las raíces y mantener turgente la planta. Cuando la planta se marchita es porque perdió las células de las hojas, perdieron el agua por la transpiración, igual que nosotros. Se llaman estomas, los poros que tienen las hojas de las plantas, que por ahí transpiran. Y respecto a lo que preguntabas de la imbibición de la semilla
24, 48 horas antes. De las semillas grandes, digo las semillas grandes, o sea, vale para todas las semillas, pero las semillas grandes son fáciles de manejar. Las semillas más chiquititas son más difíciles de manejar. Sí, porque el proceso de germinación comienza con la imbibición de la semilla en la humedad. Lo primero que hace la semilla para activar el embrión que tiene adentro es dejar pasar el agua que nosotros está en la tierra, o en este caso, obligada, cuando nosotros le ponemos en agua, el maíz, los porotos, las habas, las arvejas, todo lo que tenga semilla grande, los zapallos. Podemos acelerar ese proceso de germinación y quizás le estemos ganando 2 días a la germinación. Es una práctica que yo la hago, sí, y da resultado, da resultado. Hay que tener cuidado en la calidad del agua. Les recomiendo que antes de poner la semilla en el agua, dejen 48 horas el agua en un balde, sola, para que el cloro se evapore. Entonces ahí no corremos riesgo de que el cloro nos esté matando el embrión, porque cuando nosotros regamos en el suelo con agua de red que tenga cloro, el cloro se desactiva por la materia orgánica. Pero si estamos poniéndolo en un balde, no tenemos nada que nos esté desactivando el cloro. Entonces, sí, lo dejamos que se evapore y después podemos hacer la imbibición de la semilla dentro de ese. Recuerden, prueben si quieren con la semilla más chiquita, pero se les va a complicar un poco, pero las semillas más grandes sí se adaptan bien. 2 preguntitas. Una referida, yo tengo problemas con el riego en los almácigos, o sea, logro que me germine bien, el sustrato lo preparo, todo eso Fátima ya nos enseñó, pero después, o sea, hay algo que estoy haciendo mal en el riego y entonces o se me secan o se pudren, digamos, o sea, me voy para un lado o para el otro. O sea, ¿qué puedo usar para saber que estoy regando adecuadamente? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es referida al comentario de Ignacio recién, de las semillas grandes, ponerlas primero en remojo. ¿Cuánto tiempo debiera ser ese en promedio, digamos, el tiempo que se les pone en remojo? Sí. Tiempo de remojo, 24, 48 horas, tranquilo. Inclusive la semilla grande, si la deja un poquito más de 48 horas, va a ver que revientan y se ve lo que se llama la radícula. Se abre y se ve como un pequeño pelito blanco que empieza. Ahí hay que tener cuidado en la manipulación porque la semilla está blandita. Entonces hay que tener cuidado que no rompamos la semilla a la hora de sembrarla. Entonces, con cuidado, sin romper la semilla, la sembramos. Y respecto a al problema que tenés con los almácigos, si es un problema de lo que se llama dumping off, que es un complejo de hongos que nos suelen atacar, los hongos siempre tenemos problema cuando tenemos 20-25 grados de temperatura, 100% de humedad. Esas son las condiciones para que cualquier tipo de hongo pueda desarrollarse. De cualquier tipo de hongo. Todos los que pertenecen al reino de los hongos, bueno, todos los hongos pertenecen al reino de los hongos, una redundancia, pero todos los que están ahí, esas son las condiciones para su crecimiento. Si vos tenés algún problema en tu casa de ese tipo, te recomiendo que antes de sembrar lo que tengas ahí, en donde vos ponés los almácigos, si los ponés arriba de una mesa, o si lo tenés en algún invernadero, donde vos los deposites, inclusive los mismos recipientes que estás usando, si los volvés a reutilizar, desinfectalos con lavandina, agua y cloro al 10%, desinfectá bien todo eso que tenés ahí, hacer una buena desinfección del lugar. Si estás preparando el sustrato, si vos volvés a reutilizar el sustrato, lo que podés hacer es ponerlo en un balde, si es de color negro mejor, no sé la cantidad que haces de plantines, pero hacerle con lo que se llama una solarización, ponerlo en un balde con una bolsa,
y que eso levante temperatura, ponerlo al rayo del sol, cosa de que si hay algún tipo de patógeno que vos puedas tener en ese sustrato, se muera. Y otra recomendación que te doy a la hora de regar es esto, de que intentes de que haya una corriente de aire que logre secar la superficie de las hojas y la base del tallo, sobre todo, que es también un lugar medio crítico a donde podemos tener problemas, que haya una corriente de viento que nos vaya secando ese exceso de humedad, que no haya un 100% de humedad y que nos descienda a 70, 80% para no darle las condiciones óptimas al hongo para que nos pueda atacar el plantín. Y otra cosa que te recomiendo que podés hacer es que utilices compost en la mezcla del sustrato, porque dentro del compost o el lombricompuesto, si lo podés hacer con lombrices, del sustrato de buena materia orgánica, tenemos complejos de hongo que son benéficos, que compiten con los otros hongos que son nocivos para nuestras plantas. Tendría que andar bien, que le dé un buen sol. Ahora esta época del año es linda porque las temperaturas no son muy extremas, entonces que a los plantines le dé el sol, procura que estén bien al sol, el mayor tiempo parte del sol, y esto que te digo, de que haya corriente de aire en la medida de que se pueda, para que no esté tan saturado de humedad y le demos condiciones a los hongos para que nos puedan estar atacando. Si el caso es que es un problema de hongos, que sucede, ¿no? Entiendo que sucede mucho. Y otra recomendación que no está de más dar y que está muy buena hacer, lo que se llama proceso de rusticación, que es de 24 a 48 horas antes del trasplante, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan, por temperatura sobre todo, no regar los plantines para que tengan un estrés, y también, si lo tenemos dentro de un invernadero o en algún lugar en donde esté protegido, sacarlos y ponerlos al sol. Es como que le hacemos como un proceso de acostumbramiento al plantín antes de bajarlo a la tierra. Entonces, como que ya no hay un shock de cambio de un lugar de condiciones óptimas de temperatura y humedad al terreno definitivo en donde va a tener que soportar las inclemencias climáticas. Entonces, de 24 a 48 horas antes, cortamos el riego de los plantín, regamos por última vez, bien regado, cortamos el riego, lo sacamos afuera de donde va a ir, a donde va a estar el lugar definitivo, y los dejamos ahí y trasplantamos. Tengamos en cuenta, no lo hagamos en momentos de temperatura muy extrema, tanto sea que haga mucho calor y que haga mucho frío. No saquemos los plantines una noche en donde sepamos que la tarde anterior hay viento sur, está despejado y que de cajón viene una helada. Entonces, lo vamos a hacer elijamos los momentos óptimos, estemos atentos a lo que pasa con el clima. Bien. Perdón, ¿no? Hay una cosita que creo que en algún momento la dijiste, Ignacio, pero vamos a reforzarla, es que en lo posible, si podemos elegir, siempre que vayamos a trasplantar, tratemos de que sea en un día nublado, sería ideal, digamos. Pero si no, tratar de evitar de hacerlo, por supuesto, al mediodía, por ejemplo, porque, como decía Ignacio, la planta tiende a transpirar, entonces, bueno, si encima que la estamos moviendo la hacemos transpirar más, entonces siempre tratar de que sea o en un día nublado, o cuando ya no hay incidencia del sol.